Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Galarraga. Bienvenidos al mensaje de hoy. ¿Cómo rendirnos a Dios? Es una buena pregunta porque yo creo que la mayoría de los cristianos, por alguna razón, fallamos el entender y el conocer el propósito de Dios y sobre todo el conocer qué es lo que Él quiere para nosotros, cuál es el propósito que tiene. Y a veces lamentablemente vemos a Dios como en una forma muy abstracta, en una forma muy compleja, que obviamente que Dios es complejo, ¿verdad? Es omnipotente, omnisciente, eh, todos los ovnis que puedan venir, pero, pero al mismo tiempo tiene una manera de manifestarse que se nos hace difícil entenderlo. Él se comunica, aunque no lo crea, de una manera simple, sencilla, pero al fin del día, nosotros somos los que tenemos dificultades en entenderle a Él por nuestra mente abstracta, nuestra mente que a veces es tan compleja igual que nos enredamos nosotros mismos. Y por eso la pregunta es interesante, ¿cómo podemos rendirnos a Dios y así poder tener una relación increíble con Él? Bueno, ¿qué pasaría si yo les enseñara una, una fotografía de una pintura abstracta de Picasso, por ejemplo? Esas pinturas abstractas que las caras no tienen una forma definida, que tenemos que cerrar los ojos para poder entender el cuadro. Pues las emociones que salen de ahí, por lo menos cuando yo las veo, es una emoción de confusión, una abstracción que no tiene coherencia, que es compleja, que no tiene forma, sino muchas formas que identifican algo que cada quien inclusive lo define como quiera y lo interprete, lo siente como quiera. Es compleja y produce un sentimiento de caos, un sentimiento de confusión. Pero si por el otro lado vemos una fotografía de una pintura de un maestro del siglo XVI, estos maestros de obra, de pinturas maravillosas, los clásicos, ¿verdad? Del siglo XV, XVI, XVII. Pues cuando vemos una figura de una mujer bella, hermosa, y que la podemos ver y entenderla, ver los colores, ver quién es la persona, inclusive podemos verlas inclusive por los ojos y decir, caramba, está viva. Entonces, este tipo de emociones que puede traer un cuadro de este tipo clásico, más bien nos da un alivio, nos hace sentir bien, a pesar de que es un poquito complejo porque no es fácil pintar así. El que lo pintó de una manera para que nosotros lo veamos sencillo, simple, sin complicación, y que nos dé esa alegría de poder examinarla todo el tiempo, de verla, contemplarla. Lo que pasa es que a veces nuestra visión de Dios es abstracta, es tal cual como las pinturas de Picasso. No es fácil de visualizarla, es difusa de vez en cuando, inclusive lo que Dios tal vez quiere comunicarse con nosotros. Sí, es verdad, pero nosotros al mismo tiempo quisiéramos ver a Dios de una manera simple, de una manera sencilla, en donde está bien definido y con detalles muy simples como el de un cuadro de pintura de uno de estos maestros clásicos del siglo XV-XVI. Y aquí es donde viene pues la parte difícil para nosotros en el sentido de que nos cuesta rendirnos a Él porque tal vez lo vemos de una forma abstracta y no lo definimos bien, o tal vez somos nosotros los que somos abstractos, los que somos complejos, los que somos dificultosos. Y ahí está la buena pregunta. ¿Cómo nos rendimos a Dios en un mundo en el que no es fácil ver y contemplar a Dios? Nuestra visión definitivamente es distorsionada por culpa del pecado. Fue ahí, en el jardín del Edén, en el cual toda esa relación maravillosa que había entre Adán, Eva y Dios eh, eh, cambia, y en el momento en que cambia por tomar de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, inmediatamente Adán y Eva distorsionaron lo que veían. Su mente, su espíritu, todo quedó distorsionado. Ya no veían como antes. Ya el pecado los hizo ver de otra manera porque ya conocían ahora, en ese momento, conocieron el bien y el mal.
cuando antes no lo conocían. Entonces es ahí, en esa distorsión de nosotros nos cuesta rendirnos a Dios. ¿Por qué? O porque somos nosotros los complicados, los abstractos, o es Dios el complicado y el abstracto. Así que, por eso que Pablo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo rendirnos? Bueno, yo quiero compartir con ustedes una historia muy interesante que tal vez nos va a ayudar a entender la complejidad nuestra versus la parte simple que Dios es cuando quiere tener relación con nosotros. Esta es una historia muy hermosa, interesante al mismo tiempo, porque se trata de la historia de Eliseo y Naam. Está en Segunda de Reyes, capítulo 5, 1 al 15, y voy a estar leyendo y narrando y al mismo tiempo explicando qué está pasando en esa condición humana que a veces no nos permite bien visualizar, percibir lo que es Dios. Porque realmente a veces somos nosotros los que estamos viendo las cosas en forma abstracta, porque nuestra mente por el pecado se convirtió en caos y en desorden. Así que vamos a leer esta historia. Segunda de Reyes 5, 1 al 15. Dice, Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado victoria a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel. Paremos aquí. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, empieza narrando a un rey en el cual tiene prácticamente un amigo, ¿verdad? Alguien a quien le tiene mucho cariño porque le ha ganado muchas batallas. Y dice que tenía mucho prestigio. Y resulta que después de todos esos piropos, esos halagos y manifestar ese sentimiento de este rey hacia Naam, termina diciendo, pero tenía una enfermedad en la piel. Tenía lepra. Una enfermedad horrorosa, una enfermedad que no tiene cura. Hoy en día sí, pero en aquella época no tenía cura. Y la decisión al final del día era aprender a morir y a pasar por el proceso de dolor y sufrimiento, que es lo que causa realmente esa enfermedad de la piel llamada lepra. Y luego dice en el versículo 2, y en cierta ocasión los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naam. Un día la muchacha dijo a su ama, ojalá que el amo fuera a ver el profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad de la piel. La historia se empieza a poner interesante porque ¿qué sucede? Aquí hay una mujer que tiene como esclava a una israelita. Y hay algo que notar que nos puede ayudar a entender más o menos quién era Naam. Yo creo que Naam no lo manifiesta en lo que se está diciendo, pero se manifiesta en lo que la israelita, en la conversación de la israelita que tiene con su ama, en el que le dice, mira, aquí hay un profeta que lo puede curar. Eso significa que Naam, seguramente, además de ser un gran guerrero, era un hombre bueno, era un hombre amable, para que la esclava se interesara en salvarle la vida. Algo bueno tenía Naamán. Y Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Y el rey de Aram le respondió, bien, puedes ir entonces. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y aquí vemos la reacción del rey de Aram, que se alegra, le dice, muy bien, voy a hacer una carta de recomendación, porque había una buena amistad, había una buena relación, una buena fraternidad entre los dos. Había algo interesante en su vida relacional que tenían. Y así, Naamán se fue llevando 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que le sanes de su enfermedad en la piel.
Entonces, aquí está lo que la carta dice. Obviamente el rey de Aram quiere que su amigo Naamán se cure y le manda esta carta directamente al rey de Israel y con muchos tesoros también. Ahora miren lo que pasa. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿Y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? Fíjese bien que me está buscando pleito. Ahora, aquí vemos entonces la reacción del rey de Israel. Obviamente tiene muy poca visión de quién es Dios. Obviamente se está concentrando en sí mismo. Él cree que el rey de Aram le está provocando, cuando realmente no entiende que lo que está es queriendo que su amigo se salve. Y aquí vemos lo abstracto de la mente del rey de Aram. Y eso nos dice mucho porque al decir él, ¿acaso soy Dios? Se ve que él estaba gobernando con su propio ego y que Dios no estaba incluido en su vida, porque hubiera dicho algo diferente, como lo que vamos a oír después. Y repito de nuevo, y dice: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? Fíjense qué bien me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está usted tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Aquí la cosa se pone muy interesante, porque el objetivo de Eliseo era que tanto el rey de Aram como Naam, inclusive el rey de Israel, entendieran que hay un Dios soberano, un Dios que tiene fuerza y poder y que tiene la capacidad de sanar. Por eso que el rey de Israel estaba concentrado en sí mismo y no llegó a pensar más allá de lo que Dios era capaz. Eso nos pasa a nosotros cuando estamos concentrados en nosotros mismos. Nos convertimos tenemos una visión abstracta del mundo y una visión abstracta de lo que es Dios y se nos olvida que hay poder en él. Pero Eliseo les va a recordar que hay un Dios porque él es un profeta mandado por él. Naamán se enfureció y se fue quejándose. ¿Por qué? Miren lo que sucedió. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. Entonces ya ahora vemos la distorsión mental de Naam. Obviamente al principio fue muy entusiasmado de ir a donde el profeta Eliseo para ser sanado. Pero resulta que algo sucedió, algo de nuevo que forma parte de nuestra abstracción de cómo visualizamos al mundo y cómo nos visualizamos a nosotros mismos. Y él pensó y dijo: como yo soy una persona muy distinguida, soy oficial del rey de Aram, pues él tenía una visión de que Eliseo iba a salir y hacer una fiesta y crear toda esa situación de que bienvenido eres tú aquí, pero nada, o sea, Eliseo lo único que dijo: mira, ¿sabes qué? Ve y zambúllete 7 veces y serás sano. Eso no le gustó a Naam. Se sintió ofendido. No le gustó en absoluto que no lo haya recibido como él creía que tenía que ser recibido. ¿No nos pasa eso a nosotros? A veces no creemos nosotros que estamos superior a otra gente. A veces no nos pasa de que no estamos viendo sino solamente hacia adentro, a ese yo. Y totalmente Naamán perdió la perspectiva que era que cuando llegara allá iba a ser sanado por un profeta. Perdió totalmente el enfoque de su enfermedad. Y continúa en el versículo 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, de Abaná y de Fafar
¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Ahora empieza a cuestionar el lugar donde lo mandó. Ya está tan molesto, ya es tan egocentrista el individuo, ya su mente es tan abstracta, compleja y confusa, porque no está enfocado en lo que tenía que estar enfocado, que empieza entonces a cuestionar y decir, pero aquí hay ríos mejores que en Israel. Y continúa diciendo, ¿acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. ¿Cómo perdió enfoque Naamán? Hasta inclusive está diciendo, ¿acaso no me puedo zambullir en algunos de esos ríos? Cuestionó no solo la palabra del profeta, sino cuestionó más allá la palabra y el poder de Dios. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Y aquí vemos entonces de nuevo la intervención de sus sirvientes, diciéndole, pero Naamán, ¿qué te pasa? Esto es tan sencillo, fue una orden sencilla, desenfocaste. Si él te hubiera dicho que hicieras algo más complicado, no lo hubieras hecho. Claro, le ayudaron a enfocar de nuevo en su enfermedad y no en su propio yo. Y miren lo que sucede. Así que Naam bajó a Jordán y se sumergió 7 veces, según lo que había ordenado el hombre de Dios. Entonces ahora vemos que Naamán volvió en sí y volvió a enfocarse en su enfermedad y no en sí mismo. Y inmediatamente obedece y se va y se zambulle 7 veces. Y miren lo que sucede. Entonces, su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego, Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. ¿Qué podemos aprender aquí de nosotros de esta maravillosa historia? Podemos entender que los complicados somos nosotros. Es el pecado que nos separa de Dios, nos hace ver, nos hace percibir al mundo de una manera diferente de la cual Dios diseñó. Y al mismo tiempo nos hace percibirnos a nosotros mismos de una manera en la cual no fuimos creados a imagen y semejanza como Dios nos hizo. Y es aquí donde viene el conflicto de poder rendirse a Dios. Porque al final del día, seguir a Dios es fácil. Sus mandamientos son sencillos. Sus mandamientos, sus preceptos, sus instrucciones están diseñados para ayudarnos a nosotros a tener una vida de abundancia, como dijo Jesús, para que nuestra vida sea mejor y que no sea tan abstracta, tan confusa, lleno de caos y de sufrimiento. Por eso es que ustedes creen que si Naamán hubiera dicho, ok, está bien, con esa mala actitud que tenía, pero me voy para un río que está cerca y se sumerge 7 veces, ¿se hubiera sanado? La respuesta es no. ¿O qué tal si de repente le hubiera dicho, bueno, sí, me voy para el Jordán, pero me voy a zampullir 5 veces? ¿Se hubiera sanado? La enseñanza de esta historia es de que lo único que tenemos que hacer es obedecer estos preceptos, instrucciones, mandamientos, que son simples y que son para nuestro beneficio, para que podamos vivir una vida en abundancia, no cometiendo errores todo el tiempo. Y eso nos une a Él solamente cuando nos rendimos a Él. Cuando tomamos nuestra posición de eliminar ese ego, de eliminar ese yo, hacernos humildes y decir, yo me rindo a ti, Dios. Porque hay cosas que en la vida no puedo hacer. Hay cosas que mis manos no pueden hacer, que solo tú puedes hacer. Y por lo tanto, sea lo que sea, para bien o para mal, te voy a ver de una manera sencilla y te voy a obedecer sin tener que cuestionarte. Es ahí cuando nos rendimos a Dios, cuando hacemos caso, cuando obedecemos y cuando
entendemos que sus instrucciones no son una carga para nosotros, más bien es una forma de nosotros tener una vida aquí en la tierra que nos va a beneficiar mientras caminamos con Dios. ¿Se ha rendido usted a Dios? Pues le invito a que lo haga. Obedezca y sígale. No dude de lo que Él quiere para usted.